¿Qué pasa, amigos? Aquí andamos en un nuevo vídeo. Y aprovechando que hace unos días salió The Day Before, lo que resultó ser un juego fiel a su nombre, como pocos juegos hay en la industria actualmente. Sí, fiel, o sea, es fiel a su nombre, porque básicamente significa el día de antes. Y es que, sí señores, The Day Before parece que se trata de un juego que hicieron el día de antes y lo pusieron a la venta. Bueno, pues a seguir trabajando. Porque entre que lo vendieron como el mayor MMO de zombies de la historia, que iba a mezclar al increíble The Last of Us en su apartado visual y a la mecánica jugable de DayZ, y que finalmente resultó ser esto, y que además cuando juegas solo te encuentras a dos putos zombies en toda la partida. No, es que en serio, es un juego de zombies que no tiene zombies. El mapa está completamente vacío y cuando te aparece algún zombie te atacan de dos en dos, como si al juego le costase procesar a más de dos putos zombies jugables. Y es que si no hay zombies, tampoco hay jugadores jugando al juego. Y tienen tan poca vergüenza que hay rumores que dicen que fueron introducidos disparos ambientales para crear esa falsa sensación de jugadores de fondo. Such the car doors and stuff. Oh, that's real. Up ahead somewhere. Oh, it's gonna be in there, isn't it? Y todavía tienen los santísimos cojones de llamar a este juego MMO de zombies. Y no hay ni jugadores ni zombies. Di que sí. Pero por si fuera poco, The Day Before no se trata ni de un juego original, porque los trailers, todos y cada uno de ellos, eran falsos y no eran fieles a la verdadera experiencia que íbamos a tener en el juego. Y trailers donde algunos de ellos eran calcados a trailers de otros videojuegos. Y si aún no es suficiente para dejar claro que esto se hizo el día de antes, la mayor parte de los assets del juego, como escenarios, interiores y demás objetos de entorno del juego, eran completamente comprados. Ni siquiera había ningún tipo de desarrollo artístico en el juego. Y eso, que el propósito principal era copiar a The Last of Us y a DayZ. En fin, por si fuera poco, la empresa ya ha cerrado tras lanzar el juego, y todo el dinero de inversores y de jugadores que aún no han pedido reembolso del juego, no tienen pensado devolverlo, y su excusa es que lo necesitarán para pagar deudas con el desarrollo del juego, ya que lamentablemente ha sido un fracaso. ¡Esto me huele a mierda! El resumen, amigos, es que esto se trata, ni más ni menos, que de una pedazo de estafa. Y ya que esto lo tenemos muy reciente, vamos a hacer un pequeño recopilatorio de algunas de las mayores estafas que hemos vivido en este mundillo, así que coge unas palomitas o unos doritos como nuestro querido y buen amigo Geoff Keighley y empecemos con el vídeo. Estos son... Pero ¿cómo narices hará esa intro triline? En fin, vamos a dejarnos de miramientos y vamos a empezar con esto. Si pensamos en estafa y en un mundo ambientado en naves, planetas y un espacio enorme por explorar, a todos se os vendrá a la mente No Man's Sky. Pero no lo vamos a comentar porque realmente, y a pesar de que muchos jugadores fueron completamente engañados en su día de salida por todo lo que Sam Murray había prometido del juego, el trabajo que hubo detrás por parte de Hello Games por arreglar su propia cagada es digno de reconocer. Y aunque el estado actual del videojuego sigue sin cumplir todo con lo que se había prometido desde un inicio, es cierto que sus desarrolladores desde el inicio tenían en mente crear un buen videojuego, y la emoción desmedida y la expectación que hubo detrás no lo supieron controlar y se les hizo muy grande todo y terminó por salir como salió. Eso sí, veremos qué hay con Like No Fire, que ya te veo, querido Sam, que se te vuelve a calentar la boca anunciando tu puto juego. Out, you can see rivers and canyons and continents. You know, you can see ocean. I mean, the first real open world, right? I mean, the first real open world.
Pero sin duda, y juego que sí que huele a estafa, es Star Citizen, que concebido como un ambicioso simulador espacial multijugador, comenzó con una financiación modesta de $500.000 en Kickstarter, pero a día de hoy ha alcanzado una asombrosa suma de 500 millones. Y aunque a día de hoy es un juego jugable, el juego dista de cumplir completamente sus promesas iniciales, presentando un universo relativamente vacío y limitadas actividades para hacer más allá de explorar algunos planetas y comprar algunas naves. Naves que se compran con dinero real, por cierto. Y que además van desde precios de $20 hasta miles de dólares en naves que son más exclusivas. Y por si fuera poco, su estado actual sigue en una constante versión beta, y una base de jugadores diarios de alrededor 3000 hace plantear dudas sobre si finalmente saldrá adelante el proyecto. A pesar de más de 1.700 millones de copias vendidas, su futuro brillante sigue siendo incierto y, como he comentado, empieza a oler a estafa, aunque vamos a darle un pequeño voto de confianza de momento. Y sí, os preguntaréis, ¿cómo es posible que se saque dinero con este tipo de estafas? Pues os presento a Kickstarter, que lo hemos comentado en el ejemplo anterior. Y es que esto se trata de una plataforma donde los usuarios donan dinero para aportar al desarrollo de un proyecto que tiene futuro. Pues futuro, mis cojones, porque aquí van unos 3 ejemplos rápidos de por qué no os tenéis que acercaros a la mayoría de juegos que huelen a mierda en Kickstarter. Empezando por Shenmue 3, que por toda la nostalgia que había con sus anteriores juegos, se decidió abrir en 2015 un Kickstarter para su tercera entrega. Y después de recaudar 6 millones de dólares, el juego resultó ser una pedazo de mierda, haciéndonos preguntar dónde habían ido a parar esos 6 millones de dólares recaudados. Porque, no sé yo, pero yo creo que Yu Suzuki, que es el creador del juego, se pegó una buena fiesta con esos 6 millones. Pero es que esto no para, porque aquí tenéis a otro Kickstarter que prometía, Dream World. Y sí que resultó ser un mundo de sueños, porque todo fue un jodido sueño de sus creadores, ya que prometía ser el juego definitivo, pero se hundió debido a la falta de fondos, activos robados y falta de experiencia del equipo. La ambición superó a la realidad y el proyecto colapsó antes de llegar ni siquiera a la pre-alfa. En fin, que el resultado también fueron miles de dólares de usuarios ilusionados tirados a la basura. Y por último tenemos a Row, que es normal que ni siquiera hayáis oído hablar de este juego porque ni siquiera salió a la luz, ya que el propio Kickstarter del juego cerró rápidamente la campaña después de que el juego no pudiese enviar suficiente evidencia de que realmente existía. Siendo un juego que se había anunciado con la promesa de construir uno de los juegos más ambiciosos que jamás hayan aparecido en la industria. Sin embargo, a pesar de tener más de 200.000 fondos de Kickstarter, el equipo detrás del juego en realidad nunca lanzó ningún material aparte del tráiler cinematográfico que se creó principalmente a partir de los activos de Unity. Y si The Day Before es fiel a su nombre, os traigo a otro juego que también fue fiel a su nombre, básicamente porque fue abandonado antes de lanzarse. Y es que estoy hablando, por supuesto, que de Abandoned. Lo primero que conocimos de este juego fue ese tráiler que se nos enseñó hace 2 años ya, en donde se anunció con el apoyo económico de Sony, lo cual ya indicaba de que se trataría de un proyecto grande. Pero años más tarde, el juego ni siquiera llegó a salir, y se formó tanta expectación detrás de este título, ya que recordó mucho a los fans a la saga de Silent Hill y a PT, llegando a crear teorías que defendían que este juego era un juego desarrollado por Hideo Kojima. ¿Qué cojones? Y el estudio, que sabía todo lo que se había armado, pues básicamente aprovechó la emoción de los jugadores para así aumentar las posibilidades de llevar a cabo su estafa. Y sí, digo estafa porque al final salió a la luz que Abandoned fue un proyecto que se pensó únicamente para conseguir atraer a inversores y posteriormente abandonar el proyecto.
Si es que no se han podido reír más en todas nuestras caras llamando al puto juego Abandoned. Y ya para acabar, no voy a hablaros de un juego. No. Os voy a hablar de una empresa. Y no una empresa cualquiera. Una empresa dirigida por puñeteros empresarios corruptos. Y por supuesto que estoy hablando ni más ni menos que de EA. ¿Y por qué Electronic Arts? Os preguntaréis. ¿En serio todavía tengo que justificarme? Vale. ¿Qué tal si empezamos por Dead Space? Juego de terror espacial que se ha convertido en uno de los referentes en el género Survival Horror. Y EA decidió que para su tercera entrega tenían que convertir al juego en uno de acción que no tenía nada que ver con lo que era. Y cuando tuvieron una crisis, lo primero que hicieron fue cerrar Visceral Games, que era la empresa que se dedicaba a Dead Space. Muy bien, claro que sí, Electronic Arts, claro que sí. Pero, ¿que no tenéis suficiente? ¿Conocéis a Willy Wonka, que tiene una fábrica de chocolate y solo se dedica por y para el chocolate? Pues Electronic Arts le pasa lo mismo, pero si le cambias al chocolate por las putísimas microtransacciones. Le gusta más que a un tonto un lápiz. Que podemos crear un juego que sea el mismo todos los años, que salga de día de salida a 80 euros y que encima para poder competir en el juego te tienes que dejar todo un sueldo en él. Venga, me gusta, ¿por qué no llamarlo FIFA? Ah, ¿que ya no podemos porque no tenemos la licencia? Pues se la suda a llamarlo EA Football Club y a seguir haciendo lo mismo. Pero es que no contentos con eso, aprovechan cada juego para hacer lo mismo. Cogen a una de sus franquicias, como por ejemplo Mass Effect, y venga, vamos a meterle microtransacciones a saco. Y además lo hacemos pay to win, que eso vende. Y no contentos con eso, consiguieron conseguir 2 récords con un mismo juego. El récord de ser el juego más criticado por los usuarios en Metacritic y el comentario más odiado por Reddit de la historia, con más de 680.000 votos negativos. Y lo consiguieron porque a su juego de mierda llamado Star Wars Battlefront 2 había que invertirle más de 40 horas de juego para conseguir a los héroes más caros del juego, siendo el putísimo Luke Skywalker y Darth Vader. Y en Reddit se justificaron con el siguiente comentario: los usuarios se sienten recompensados por su trabajo duro. ¡Ole vuestros huevos! Pero una pregunta, ¿podéis ser más hijos de p...? En fin amigos, el resumen de este vídeo es que os alejéis todo lo posible de Electronic Arts y de los Kickstarters que huelen a mierda. Fin. Si os ha gustado el vídeo de hoy, no olvidéis en darle un like o una suscripción, que nunca viene mal. Y si me ponéis un comentario, os lo responderé sin problemas. Y nos vemos con más la semana que viene. Un saludo y adiós.